Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Hoy con Marcelo Figueroa. Él es un presbítero protestante, biblista y es el director de la edición para la Argentina del Diario del Vaticano, El Observador Romano. Ya en Semana Santa vamos a hablar con él sobre este mensaje de las Pascuas que coinciden con el Pesaj judío. Vamos a hablar de valores, vamos a hablar de su relación con el Papa Francisco. Los invito a que me acompañen en este hermoso diálogo con Marcelo Figueroa. Marcelo Figueroa, muchísimas gracias por aceptar este tiempo para dialogar en conversaciones que inspiran acá en Optimist. Y creo que es un tiempo importante para conversar. Es una semana que estamos transitando previo a la Semana Santa, que ya llega y que coincide también con las Pascuas judías. La primera pregunta es muy simple, pero a la vez tiene que ver con la profundidad. ¿Qué nos trae en este tiempo de incertidumbre las Pascuas? Bueno, antes que nada, gracias por tu invitación. Es un honor hablar contigo y te felicito por el espacio. Mira, yo creo que estas Pascuas, desde luego que nosotros como cristianos tenemos que releerlas también dentro de una tradición judeo-cristiana, porque nuestra fe cristiana no se comprende sin entender que venimos de nuestros hermanos mayores y que de alguna manera por allí hay una clave hermenéutica para comprender. Entonces, a mí, por lo menos, me viene una palabra, me vienen tres palabras, ¿no? Liberación, amor y esperanza, ¿no? La primera palabra, liberación, tiene que ver justamente con ese Pesaj, con esa Pascua, con esa necesidad que en cada uno de nosotros, como individuos, como familias, como comunidades, como pueblos, como planeta, necesitamos de atravesar eh, este pasaje, de alguna manera, que nos libere de las cosas que nos esclavizan, ¿no? Las cosas que nos esclavizan en todas estas dimensiones que tienen que ver, se me ocurre en este momento, con el odio, con el rencor, con el egoísmo, con nuestras propias miserias, con las desigualdades, con miradas pequeñas de un mundo que está realmente sufriendo y debemos nosotros liberarnos de una mirada personal y mirar hacia adelante a una humanidad toda que está sufriendo esta pandemia, que también una pandemia que sacó o puso por arriba de la línea de flotación otras esclavitudes que tienen que ver con, obviamente, la pobreza en el mundo, la marginalidad, la imposibilidad de acceso al trabajo, ni que hablar de cosas de esclavitudes más explícitas como la trata de personas, todos los problemas de los migrantes que hay, principalmente en Europa, los que llegan al Mediterráneo. Y bueno, después las esclavitudes también de nuestras propias, ya elevándolo a un nivel un poco más interreligioso, nuestras esclavitudes de nuestras propias verdades fundamentalistas, ¿no? En el sentido de que a veces nosotros nos creemos o nos sentimos seguros en nuestras propias verdades personales, individuales o colectivas, y más teniendo en cuenta a veces cuando analizamos en la dimensión de Dios, ¿no? O sea, ninguno de nosotros, ninguno puede abrogarse semejante posesión. O sea, aquel que cree que posee la verdad desconoce en esa misma frase la dimensión de Dios, porque de alguna manera si Dios es la verdad, Dios nos posee a nosotros, o la verdad nos posee a nosotros y nunca nosotros a ella. Por eso
en estos tiempos, esto que vos hacés y los trabajos de muchos en el diálogo interreligioso, en donde tratamos de tejer justamente puentes de liberación entre todos, nos liberan también de esos fundamentalismos que tanto daño hacen a todas las religiones y a todas las concepciones, ¿no? Eh, la segunda palabra que me viene es el amor, ¿no? Yo creo que para nosotros los cristianos la Pascua tiene que ver con un amor que no es una ideología, no es una filosofía, no es un pensamiento, no son buenos pensamientos, es un amor, en el griego, el amor del Nuevo Testamento o del Segundo Testamento, mejor dicho, es un amor ágape, es un amor de entrega, es un amor que se traduce en una acción concreta. De manera que el amor, para nosotros, en la persona de Jesús, en su entrega, en su peregrinar a Jerusalén para ser crucificado, es un amor que se practica con un sacrificio personal. Y me parece que es también algo relevante hoy, ¿no? Nosotros hablamos mucho del amor, de la inclusión, y está bien, hablamos de nuevas ideologías, de nuevas filosofías, pero la verdad es que a veces necesitamos más acción, más amor silencioso, practicado, en una forma de entrega. Por supuesto, no necesariamente entregando la propia vida, pero sí ofreciendo nuestra vida, nuestros mejores aspectos de nuestra vida, nuestros talentos, nuestras virtudes, para ofrecerlas en un acto de amor. En ese sentido, me parece que eso también, y nos habla también en un amor como dije el anterior, desde la persona, la familia, la comunidad, el país, el mundo. O sea, un amor en donde, como la última encíclica de Francisco, ¿no? Seamos todos hermanos. Un amor que no especula, o sea, que no trata de mirar el color político, el color religioso, el color de la piel, para ofrecer el amor. Un amor que es desinteresado, que busca hacer el bien del otro sin mirar si eso me va a traer alguna ventaja a mí. De lo contrario, es simplemente un cambio de figuritas. El amor no es entregar para recibir algo o porque voy a recibir algo. El amor es una entrega que se hace sin esperar recibir nada. Y eso, en ese sentido, los cristianos, el concepto de la gracia, más que nada los protestantes principalmente, la sola gracia es uno de los dogmas de nuestra fe. Y en el sentido de que el amor se entrega en forma gratis, porque ha recibido de esa manera. Entonces, por eso hablo mucho en estas Pascuas de que el amor es un acto que nunca debe esperar una retribución. Y lo tercero, para mí es la esperanza. De alguna manera ese acto de liberación, ese pasaje, ese amor, nos lleva a una instancia de esperanza. La Pascua para el cristiano, culminando en el Domingo de Resurrección, que es el Domingo de Resurrección para los cristianos es el día más importante de nuestra fe. No creo que sea Navidad, además de la importancia que tiene Navidad, pero dentro de esta festividad, la Semana Santa, y especialmente el Domingo de Resurrección, que es la victoria del amor ante la muerte. Y ahí tiene que ver con una esperanza de la victoria del amor ante la muerte, obviamente de la muerte física. Todos nosotros nos hemos sentido más vulnerables, más finitos en toda esta pandemia, pero no solamente estoy hablando de una liberación del amor que nos trae esperanza de la muerte física, sino una liberación de otras muertes, ¿no? De las muertes que tenemos a veces en nuestra incapacidad de poder estar plenamente activos en la solidaridad, en la inclusión, en la interdependencia, en la interconectividad que nosotros tenemos como seres humanos, en el amor que debemos tener a la creación por todos los desastres que nosotros vemos en todo el planeta. En fin, una muerte no solamente física, sino una vida que realmente saque a la luz todo lo que nosotros tenemos, más allá de algunas culturas que, que- que- que tienen que ver con una muerte de lo mejor que nosotros tenemos.
Y creo que ahí esa esperanza es quizá un ancla que clavamos en la otra orilla y que vamos tirando de la cuerda y que nos va ayudando a llevar el día a día. Sin esperanza es muy difícil una vida real, digamos. No estoy hablando de una utopía. La esperanza nos mueve, la esperanza nos hace bien, la esperanza nos une, nos hace levantar la cabeza, nos hace mirar hacia adelante, aún en el medio de la tempestad, sin ver lo que pasa, nosotros tenemos esperanza. Es como el piloto que en una tormenta no puede ver nada a su alrededor, pero confía en sus instrumentos, ¿no? En sus instrumentos de nivelación. La esperanza es nuestra caja de instrumentos en la cual nos debemos aferrar para saber que en medio de la tormenta somos capaces de llegar a buen puerto. Son tres palabras fuertes, profundas, ¿no? Libertad, amor y esperanza, y que creo que todos apelamos en este tiempo de crisis que nos sorprendió, que nos cacheteó. Creo que nos aferramos a eso, ¿no? Que tiene que ver con los afectos más cercanos y con el amor, con el deseo de salir a hacer cosas nuevamente y recuperar ese espacio, y la esperanza. Sí. Lo que yo te preguntaría ahora es este espacio que plantea desde la religiosidad, desde la fe. ¿Vos crees que la sociedad argentina hoy acompaña, tiene conciencia de esta situación? ¿Hay un clima de mayor religiosidad, de mayor acercamiento a la fe, o hay un retraimiento en la sociedad argentina? ¿Cómo lo ves vos de tu lugar como biblista, como hombre religioso, como un periodista que está dirigiendo, ni más ni menos que la edición argentina del Observador Romano? ¿Cómo ves la situación argentina en ese sentido? Mira, yo decía hace momentos que esta pandemia es realmente un desastre, ¿no? Es una calamidad, pero también nos ha expuesto a nuestra propia fragilidad, a las cosas que nosotros creíamos que nos daban seguridad y realmente no eran tan seguras, a la finitud de nuestra vida, a la imposibilidad de pensar, de planear más allá de una semana, un mes. Yo no creo que hay en realidad el argentino tiene una reserva, creo, desde el punto de vista de la fe. Y creo que hay una búsqueda. No me animaría a decir que hay un resurgimiento de la religiosidad. Me parece que a veces las religiones en sí establecidas, más que nada a los jóvenes, no los atrae tanto. Sí creo que hay una búsqueda en medio de tanta angustia, de valores trascendentes, de cosas que nos hagan levantar la mirada, en el entendimiento que de un laberinto se sale siempre para arriba, mirando hacia arriba, ¿no? Y creo que ahí en ese momento aquellos que profesamos una fe, no diría, no vendemos una religión, porque sería una cosa realmente horrible tratar de vender una religión como si fuera un hecho de marketing. De alguna manera que tuvimos acceso a algunas herramientas de espiritualidad, me parece que es bueno ofrecerlas. Obviamente, no con un afán proselitista o de aprovechar el momento, todo lo contrario, sino de gente que realmente está buscando algunos valores que los ayuden a encontrar para muchos el alivio de la angustia, de la desesperanza, de la desesperación y la búsqueda de una paz, ¿no? Una paz que es mucho más que obviamente una ausencia de conflictos, estamos más cerca del concepto del shalom, ¿sí? Una paz integral que nos ayude a armonizar de alguna manera dentro de un planeta que ha cambiado, brutalmente ha cambiado. O sea, el shalom o la paz integral que integra todo nuestro ser con todo lo que tenemos alrededor en el medio de un conflicto, en un mundo que ha cambiado. Y creo que sí, en realidad noto que algunos se han acercado con todas las limitaciones del caso a leer o a tratar de escuchar o ver, bueno, de qué manera
la espiritualidad, la fe, le puede devolver o acercar esas inseguridades. Porque creo, y esto también lo dijo Francisco varias veces, que esta pandemia saca a la luz lo mejor y lo peor. Y creo que lo mejor que tenemos es esa búsqueda sana, espiritualidad sana. Creo que el pueblo argentino, principalmente el pueblo sencillo argentino, tiene ese lumen de esperanza y de fe que algunos lo están volviendo a ejercitar. Y me parece que dentro de toda la tragedia es algo que Dios quiera que conservemos, porque esto va a pasar, como tantas cosas, seguramente va a pasar. No, Y sin ojalá nos duda. quede esa, haber encontrado algunos caminos que después funcionen como un circuito catalizador permanente en una espiritualidad sana, trascendente, hacia el bien, mío y de la comunidad. Sí, yo soy un hombre de profundas creencias, que me defino como un hombre de fe y que encuentro en las religiones muchísimas fuentes para pensar, reflexionar y respuestas a muchas cosas. Sin ir más lejos, eh, Francisco en sus primeras palabras habló de la casa común y el cuidado de nuestra tierra. Sí, Nos dejó ese sí, documento sí, muchos años atrás, 7 años atrás. sí. Hoy habla de hermanos todos. Entonces, Ujú. eso en el cristianismo, en el judaísmo, en la Torá, hay infinidad de lugares donde ir a buscar respuestas éticas, morales y demás. ¿Coincidís que la Argentina es un país ejemplo en cuanto al diálogo interreligioso o al diálogo ecuménico y en cuanto al diálogo entre colectividades? Y si ese diálogo es el que nos va a ayudar a seguir en este camino de la esperanza y del progreso, ¿cómo lo definirías ese diálogo? Sí, 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 claramente. Yo creo que Argentina hace ya por lo menos 30 años, de los que yo personalmente también he transitado, tiene mucho camino recorrido en el diálogo ecuménico, en el diálogo interreligioso, que me parece que es muy útil y realmente es algo que nos ha hecho mucho bien, que tiene que ver mucho, hablando un poco quizá más cerca de lo que es la parte de Buenos Aires, por esa policromía que tenemos de razas, de religiones que nosotros hemos vivido desde chicos permanentemente, hemos tenido todos nosotros amigos de distinta fe, de distintos lados y demás, que bueno, nos ha ayudado. Pero también creo que nuestro caminar en el diálogo interreligioso, que ha pasado diferentes etapas, ¿no? De lo que tiene que ver con el bueno, el saludo, la foto, el té, la compañía, las buenas intenciones, ya a materializarse en hechos concretos. Nosotros tenemos un- una formación de diálogo interreligioso muy sólido, con algunos conceptos muy, muy claros, en donde, como bien vos decís, yo personalmente soy ordenado presbítero evangélico, de manera que tengo una pertenencia de fe muy clara y soy un hombre de religión y pertenezco a una estructura religiosa establecida como es la Iglesia Presbiteriana. No represento a la Iglesia Presbiteriana, me represento a mí mismo a veces, ¿no? pero, eh, pero creo que hemos aprendido que la riqueza del diálogo interreligioso es como vos dijiste antes. O sea, de ninguna manera es licuar mi pertenencia de fe ni hacer una ensalada rusa, todo lo contrario. El verdadero secreto del diálogo interreligioso es de yo mantener mi pertenencia de fe, no como una barrera o como un dogma o como algo que yo tengo que imponer a otros, sino que puedo aportar desde mi diversidad junto a otras diversidades. Y me parece que es un capital que tiene, en el buen sentido de la palabra, la argentinidad,
que puede dar al mundo. Nosotros tenemos no solamente un hijo directo como Bergoglio en el Vaticano, sino que muchos de nosotros, como diría Gieco, somos Salieri de Bergoglio, ¿no? Porque él nos ha guiado mucho en todo esto. Todos nosotros hemos tenido la impronta de Bergoglio en Buenos Aires en todo el tema del diálogo interreligioso. Y él está ahora en el mundo proclamando eso. Entonces, mucha gente recurre, a mí me ha pasado, a vos seguramente también, a muchos rabinos, pastores, sacerdotes, obispos que nos han llamado de distintas partes del mundo a ver cómo es esto, cómo han hecho ustedes para construir en 25 o 30 años una madurez en lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso. Por eso, lo que vos mencionabas del documento de Todos Hermanos, a nosotros no nos toma de sorpresa, pero sí creo que es un aporte muy importante a todas las divisiones y odios, y nosotros no inventamos la grieta está en todo el planeta. Y la grieta produce en muchos planetas guerras, hambre, desolación. ¿Y de qué manera nosotros podemos aportar eso? Yo creo que sería bueno. Los argentinos a veces tratamos en los extremos, o creemos que somos Gardel y Lepera, o creemos que somos los peores del mundo, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Quizá podamos exportar la vacuna la- del encuentro entre las confesiones, como una dinámica inclusive que se puede proyectar en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, porque aquellas herramientas que nosotros, esa caja de herramientas que nosotros hemos trabajado juntos, sirven también para otros aspectos de la vida diversos. Y la verdad, y ahora un poco mirando a Intra de Argentina, yo creo que de alguna manera los que hemos transitado todo este camino, sería bueno que en algún momento podamos dar nuestro granito de arena, que de una vez, alejando todas las mezquindades que a veces tenemos, podamos construir juntos políticas de Estado para el bien común, o sea, pensar la Argentina de acá a 10, 20, 30 años, ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas que no pensamos distinto, igual, perdón, pero que sí tenemos en esos 5 conceptos acuerdos fundamentales. Y en esas cosas yo creo que con toda sinceridad y humildad también, los hombres de fe, como vos, como yo, como tantos rabinos, sacerdotes, católicos, imanes y demás, podemos aportar nuestro expertise. Y Dios quiera que sea así. Yo, escuchándote y pensando, como vos decís, la Argentina para 20, 30 años, hablando esto del diálogo, me venía a la cabeza que creo que esta posibilidad de diálogo ecuménico que hoy existe en Argentina está inspirado en lo que fue nuestra estate hace ya 3 décadas, donde hay un reconocimiento, y vos comenzás el diálogo conmigo hablando de, nombrando en estas Pascuas nuestros hermanos mayores, como que hay todo un recorrido. Entonces digo, si se pudo en algo tan duro, tan rígido, que tuvo tantas divisiones y tantas tristezas como fue los prejuicios que muchas veces vinieron de las religiones, de unos hacia otros y de otros Sí. hacia uno, se pudo encontrar este camino. Creo que es un buen momento para volver a estas fuentes y tomarlas para toda su extensión en todos los problemas que nos pasa en la humanidad. Y creo que también, y te pregunto, ¿vos crees que faltaría más espacio para hablar de estos temas en los medios públicos? Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que es necesario. Porque hay prejuicios. Los prejuicios nos hacen mucho daño. Porque estoy juzgando, primero, que no es bueno juzgar a otro, y muchísimo menos juzgarlo antes de haberlo escuchado. O sea, eso es el prejuicio. Yo creo que la religión tiene mala prensa, está estigmatizada, y me parece que injustamente, porque desde el punto de vista de lo que somos como seres humanos, más allá de nuestra pertenencia de fe, o aún si no tenemos una pertenencia de fe, no podemos dejar de reconocer
que la dimensión espiritual o la dimensión del alma o de la trascendencia en el ser humano es una parte integrante. Tenemos, sin hacer una alquimia de lo que somos, pero sí, tenemos la mente, tenemos el cuerpo, y tenemos una espiritualidad que nos atraviesa, que algunos las canalizan de una manera, otros de otra. Y yo creo realmente, sí, totalmente de acuerdo. Creo que está faltando en los medios de comunicación el aporte de los que hemos, de alguna manera, o los que han, para no hablar en primera persona, transitado todo este camino. Es triste, es triste. Eh, Obviamente para mí me trae el recuerdo inmediato del programa de televisión con Bergoglio y con Abraham Skorka, que se transmitió 10 años en forma ininterrumpida. Se ganó Martín Fierro y pasó en los canales grandes, digamos, pasó absolutamente desapercibido. Entonces, a mí me da pena, no por mí, sino porque creo que es muy buen aporte. Lamentablemente los religiosos nos llaman cuando hay temas complicados, y muchas veces nos llaman para ponernos en un lugar del atraso. Me parece que no está bien, no está bien. Creo que hay muchas más cosas que uno quisiera debatir, aportar, porque vivimos en una Argentina fragmentada. Yo creo que tenemos un oxímoron, o sea, nos hemos enamorado del odio. Y eso es terrible. Sí, ¿No? yo coincido y creo que le hemos dado demasiado lugar a la discusión pública, desplazando la conversación pública. Creo, por eso te preguntaba si sentías que faltaba ese espacio para la Sí, espiritualidad, sí. para la fe, para el conocimiento en los medios de difusión públicos. Creo que, no sé si coincides, que se le da mucho más lugar al escándalo y a la discusión pública, que inclusive no nos es propia, nos es ajena muchas veces, o las más de las veces, Sí, y en lugar de poder darnos la posibilidad de dialogar y conversar. sí, yo creo que sí, creo que es muy triste y yo coincido contigo. Me parece que lo que le caracteriza al argentino no es precisamente a veces unos programas de televisión que hacen de la chicana y de la discusión y del griterío y del no escuchar y de hablar al otro, ni siquiera sin escucharlo, sino sin dejarlo terminar de hablar, no nos caracteriza. Precisamente el gran secreto, y vos lo sabés muy bien, por toda tu trayectoria y tu trabajo, el gran secreto del diálogo es primero saber escuchar, ¿no? Y creo que nos hace falta eso, nos hace falta. Y lo veo con mucha tristeza. Creo que hay algunas veces que algunos canales de televisión pasan algún programa o algún tema sobre alguna religión, me parece bien. Eh, eh, pero creo que haría mucha falta, eh, no solamente un programa, aunque incluyendo un programa, sí que haya mesas de debate que eleven el nivel de discusión, y traigan por lo menos el hecho de que dejen pensando a la gente. Creo que representaría más al ser argentino este diálogo, por lo que decíamos al principio. O sea, el diálogo interreligioso en Argentina fue posible por algunos hombres y mujeres que lo han hecho, pero también porque forma parte de nuestro ser nacional. Nosotros somos un pueblo que quiere unir, que no es de por sí discriminador o estigmatizador del otro, racista o xenófobo. El pueblo argentino no es así. Lamentablemente, los cánones por los cuales se miden muchos medios de la comunicación tienen que ver con valores del rating, de pautas, no sé, otros valores que la verdad que no estoy seguro de qué es lo que la gente quiere ver, ni es lo que, o sea, creo que no hay una relación directa de causa y efecto, porque es que la gente tiene buen rating porque ve eso, porque no hay otra cosa. Así que yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, estoy hablando de televisión, de radio, de esto que estamos haciendo ahora, de Twitter,
todo lo que hoy en día ametralla a toda la gente con comunicación, hace falta. Por eso este espacio que vos decís de, bueno, hablemos de cosas buenas, de cosas que nos hagan bien al alma, del bien común, un espacio para reflexionar. Ojalá se multipliquen, ¿eh? Ojalá se multipliquen y se lleven a todos los ámbitos, porque nos haría bien. Y nos haría descubrir que eso sí somos los argentinos. Yo tengo muy buenos recuerdos de Bergoglio y de Francisco, fundamentalmente como hombre. Yo lo conocí un día que vino a la DAIA, yo lo estaba esperando con todo el protocolo y él llegó caminando y le pregunté dónde estaba su auto, me dice, ¿qué auto? Yo vengo del subte. Y él venía desde la calle Córdoba caminando y en el trayecto de los 6 pisos hasta la piscina de la DAIA, que lo que me preguntó fue de qué cuadro era hincha y en qué barrio había nacido. Y descubrimos que nos habíamos criado a la vuelta, con diferencia de años, pero en la misma manzana. Y a partir de ahí, cada vez que me ven, me habla de mi vecino de Flores. Y tenemos una relación que no nos vemos, no nos frecuentamos, obviamente, pero cada vez que nos vemos es de mucho afecto. Pero vos sí sos amigo, tenés una amistad creada. ¿Cómo está Francisco hoy? Si vos tenés que decirle cuando tanto Sí, maltrato se le da muchas veces en los medios y tanto se habla sin saber, si vos le tenés que dar un mensaje a la gente, ¿cómo está Francisco hoy? bueno, yo creo que Francisco está muy bien. Eh, Me parece que aquel Bergoglio que nosotros conocimos, y a mí me tocó conocer, él conoce a mi familia, yo conozco parte de la de él, mm, no sé, escribimos, nos hablamos con frecuencia, a mí me toca por mi trabajo leerlo todos los santos días. Em, yo creo que esas herramientas que nosotros teníamos para entender a Bergoglio, su simpleza, nos sirven porque forman parte de lo profundo de su ser, ¿no? De su ethos. Pero ya no nos sirven para comprender quién es Francisco ahora. Lo de los zapatos, la humildad, el subte, está muy bien. Nos sirven para entender. Y él no ha cambiado absolutamente nada de eso. Pero ya Francisco no es más Bergoglio. Y Francisco se ha transformado en quizá el único líder mundial capaz de levantar la cabeza en el medio de un mundo en guerra, de un mundo en pandemia, de un mundo destrozado, de un mundo en donde si no se hace algo por el cambio climático, no vamos a tener mundo. Un hombre que ha puesto agendas, obviamente estamos hablando del Acuerdo de París y tantos otros, este encuentro que tuvo en Irak. Yo creo que en general, eh, yo creo que nosotros, por una cuestión no sé cómo calificarla, ¿no? De incapacidad de asimilar que tenemos para mí, el argentino más importante eh, de los últimos 100 años, por ejemplo, y quizá va a ser uno de los 5 o 6 personajes más importantes de la historia de la humanidad, que es uno de los nuestros. El texto de Nadie es profeta en su tierra, en el cual mencionaba a Jesús, que es un proverbio que no es de él, que lo toma prestado de alguna manera, pero creo que le cabe bien. Y creo que eso es una tremenda lástima. Y alguna vez hablando con él, no solamente eso sucede acá, lamentablemente en Italia también, o sea, hay una pelea política de la presidencia o del primer ministro de Italia y lo tratan de meter a Francisco en todos lados. Y lo llaman comunista en un lado y lo llaman al contrario ultraconservador del otro, etiquetarlo, que es una forma de manejarlo. Eh, Creo que, y él me dijo, el problema creo que no me leen. Sí, me lo dijo directamente, no me leen. Por eso cuando yo le pregunto, ¿qué hacen? Bueno, publica lo que yo escribo, porque la verdad, o hablo, no me leen. Y yo creo que nosotros nos dejamos guiar por, la- por las minucias y no leemos las grandes cosas. O sea, vos acabas de citar dos encíclicas muy importantes, Laudato Si
y Fratelli Tutti. Y tiene otras, y un montón de escritos, y habla todos los días, y miles de discursos, y la verdad no lo leemos. No logramos dimensionar lo que este hombre está haciendo, y sus gestos, y sus viajes. Ningún líder mundial iría a Irak. Ninguno. Le desaconsejaron ir a Irak, pero él fue. Y fue un éxito. Lo mismo que pasó en República Centroafricana, en donde de alguna manera dijeron, no puede bajar. Y él le dijo a la gente, si el avión no viaja, yo me tiro en paracaídas, yo voy a bajar. Y hizo subir al papamóvil al imán. Lo mismo en Maynard, que hoy es él estuvo antes, está esa foto enorme de esta monja. Pero bueno, yo creo que es muy triste para mí y muy frustrante también como comunicador, principalmente del área ecuménico y diario interreligioso, que es mi especialidad en el Diario del Vaticano, que en su propio país no lo leen. Y quizás nos pase tristemente, como muchas personas de nuestra historia, que después nos enteremos por el legado. Quizás nuestros nietos lean los libros y digan, pero ustedes vivieron en esa época donde se escribieron estas cosas, donde se dijeron estas cosas. Uno se estudia en la universidad, imposible no estudiar como pasó con Pablo VI, ¿no? Que realmente fue un nacional argentino, pero bueno, Popular en Progreso, que es una encíclica enorme. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes mientras se escribía todo esto contemporáneamente a ustedes? Y yo no tengo, me daría vergüenza decirles, si lo veo a mis nietos o quien sea, y estaba discutiendo si era peronista o no era peronista, si venía a Argentina o no, si en una foto salía sonriente o salía con cara seria. Sinceramente me daría mucha vergüenza, pero eso es justamente lo que estamos haciendo. Es justamente lo que estamos haciendo. Sí, por eso yo hacía tanto hincapié en esto de que vivimos enfrascados en la discusión pública que no es nuestra, hablando de lo que dijo, los dijo, sin saber qué dijo fulano o sultano. Tomamos parte y tenemos un deporte, los argentinos, entre tantas virtudes que tenemos un deporte que es invertir un montón de más tiempo en destruir ideas que dejarlas crecer. Y bueno, creo que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer es esto. Y de todas estas fotos que vos comentabas, si se ríe o no se ríe, aquella foto de su primer viaje a Tierra Santa, ese abrazo Sí, claro, con Orca y Abraham y con Omar. con Omar, Sí. pero lo que representó y su viaje a ambos lados, en Jerusalén, en Tierra Santa, es antecesor de lo que hizo en Irak y lo que hizo en otros tantos lados. Pero bueno, esto lo tenemos que rescatar y con el tiempo lo vamos a rescatar. Pero bueno, coincido con vos que no nos damos el tiempo a leer y a entender y vamos devorando a los personajes y a los líderes que nos tienen que guiar. Esta es la verdad. En lugar de seguirlo, los devoramos. Ya cerrando y volviendo al tema de la fiesta de las Pascuas, vos comenzaste hablando de nuestros hermanos mayores, son las Pascuas. Y sabemos que durante muchos siglos hubo el prejuicio estaba hacia los judíos que no eran los hermanos mayores que habían matado a Cristo. Y hoy vos comenzás hablando de nuestros hermanos mayores, terminando con ese prejuicio, absolutamente. Un poco explicar este cambio, te pediría, y también tu deseo, tu reflexión final para este tiempo que viene de espiritualidad que nos rodea a todos los argentinos, que son las Pascuas y el Pesaj judío. Sí, yo creo que de alguna manera hemos, gracias a Dios, tomado conciencia de lo mal que nos ha hecho el antisemitismo, ¿no? Que lamentablemente no es nuevo. O sea, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, elegido por Dios, formado por Dios, ha sufrido mucho a lo largo de la historia bíblica y de la historia contemporánea, ni hablar del siglo pasado, ¿no? Creo que nosotros tenemos, y por esas cosas
del Kairos de Dios, nos toca juntos terminar el Pesaj, el domingo, con el domingo de Resurrección. Y me parece que es un tiempo de entender que sin el Pesaj de Moisés no hay Pascua de Jesús. Y creo que eso nos une enormemente. Jesús, todos sus apóstoles, los discípulos, eran judíos. Nosotros le debemos a los judíos, a la comunidad judía, principalmente a los escribas, a la gente que cuidó del texto bíblico, la revelación y nuestra fe. Por eso yo quería empezar también como empecé. O sea, para nosotros la palabra liberación no es una palabra vacía, es una palabra que el cristiano la tiene enraizada en el cruce del Mar Rojo, la formación del pueblo de Israel, salida de la esclavitud, bajo el liderazgo de Moisés, a la tierra prometida. Es justamente una de las llaves principales de nuestra hermenéutica como para entender la Pascua o el Pesaj de Jesús. Y sin entender la cena de Pesaj, no podemos entender la última cena. Entonces, definitivamente estamos hermanados. Y después, también, y eso tiene que ver con el tronco abrámico, con el Islam. Y creo que las religiones monoteístas y las religiones del tronco abrámico, en esa visión de Abraham de que tu descendencia será como las estrellas, nos tiene que hacer levantar la vista hacia las estrellas, a todos, como dijimos antes, manteniendo como un aporte nuestra pertenencia de fe, pero también levantar la vista un poco más adelante, ¿no? Y yo creo que en esta Pascua, si queda algo, y lo hay, lamentablemente lo hay, antisemitismo en nuestro país, muy, muy poco con relación a lo que había hace 40 años, 50 años, debemos hacer este tipo de gestos, como el que vos tan gentilmente me estás invitando hoy, de poder estar unidos, porque estamos unidos en nuestra pertenencia, y eso es algo que no se puede, es indisoluble, es una decisión de Dios, estamos unidos por siempre al Pesaj y a nuestra Pascua, no hay manera. Y bueno, y si estamos unidos en eso, ¿cómo no tener un mensaje hoy en esta Pascua tan especial de unidad, de liberación, como dijimos, de amor y de esperanza para nosotros, familias, comunidades y para toda la humanidad? Te agradezco infinitamente, adhiero a tus palabras, que sepamos, como me enseñaron una vez cuando vivía en Panamá, una frase muy linda, que sepamos siempre de buenas horas. Muy bien, muy lindo. Que todas nuestras horas sean bellas y que sean compartidas. Te agradezco muchísimo este espacio, este diálogo, estas reflexiones y lo que hemos aprendido desde tus palabras y tu conocimiento. Que tengas una muy feliz Pascua y que pronto nos podamos ver y tomar un café con un abrazo como corresponde. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a vos por tu invitación. Felicidades.